Hola, quimeros y quimeras, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Creo que este es el cuarto episodio, ya perdí la cuenta de la segunda temporada. Pero bueno, esta segunda temporada hemos hecho un ejercicio muy distinto al de la primera. Nos hemos enfocado mucho en temas culturales y este no va a ser la excepción. Esa va a ser la tendencia durante toda esta temporada. Hoy estamos de nuevo en el hospedaje Amanecer, en Santa Rosa de Turrialba. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, pero quiero presentarles antes a alguien que ya ustedes conocen, que fue nuestro último invitado, que es Carlos Vargas Solano, Carlos Gustavo Vargas Solano. Hoy Carlos nos acompaña como periodista, como contertulio, como... ¿Cómo le dicen a esto, Elías? ¿A nivel de redes? Co-host. Ah, ok. Ahí me quedé. Con el inglés californiano mío me quedé botado, man. ¿Cómo? ¿Más fuerte? Co-host. Ok. Co-host. No, es un host también. Antes, vos que has hecho radio, antes era la palabra contertulio. Ya nadie usa eso porque la palabra tertulia pasó de moda. Sí, pero Bien. La tertulia no. Nos acompaña, te doy el honor de presentar a nuestro invitado. Gracias. Un gusto, William Velázquez, Bueno, escritor turrialbeño, amigo de toda la vida, y hoy lo tenemos acá en Quimeras. Pues William tiene mucho que contar, tiene pues una trayectoria interesante en la parte literaria y lo hemos invitado para hablar de él. Muchos quizá ya lo conozcan, pero no está de más que nos cuente más de su vida y de su trayectoria literaria. William, bienvenido a Quimeras. muchas gracias, Carlos. Y Randall, muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Vos sos un tipo muy sano, Carlos y yo también, pero la salud de Carlos y yo está alimentada por un poquito de uvas fermentadas, vos por fresco, pero no Así está de es. más brindar por este encuentro. Decía Galeano que hay que brindar por el pretexto. Eso es. Así que salud. Bien, En vaso, así. en vaso, sí, como los daneses, no importa. Lo que importa es lo que está adentro. Exactamente. William tiene varios libros de los que vamos a hablar, varios libros publicados. Empieza a publicar en el 2018. Ahora veremos el tema de los libros publicados y conversaremos con él un poco de cada uno de los libros. Pero yo quiero destacar una cosa primero acá. William es de Santa Rosa de Turrialba, Así es. igual que Carlos. En el episodio anterior hablábamos de la riqueza que hay a través del tiempo en Santa Rosa desde el punto de vista literario. Marco Aguilar, lo mencionábamos en el episodio anterior, era turrialbeño y era de Santa Rosa, de una familia muy conocida en Santa Rosa. Y de esta nueva generación, ustedes dos, además de esa misma callecilla, voy a decirlo no de forma despectiva, sino una callecilla que hay ahí sin salida, donde yo también llegué a jugar, porque por ahí tenía primos y primas, sobre todo. Pero, ¿cómo nace el escritor, el poeta? ¿Cómo te consideras? ¿Como escritor, como poeta, como cuentacuentos? ¿Cómo? Yo no me considero nada de eso, tal vez. Yo soy una persona que mis primeros recuerdos de infancia son alrededor de libros o de revistas que compraba mi mamá, Perfil y esas cosas. Ajá. Pero de pronto aparecía por ahí Revista Memín. Memín. Sí, Y las historietas, sí. las famosas historietas Putas, que tenían los ustedes puestos de están periódico. viejos, man. Nos íbamos a robarle la revista de Memín. Ah, sí. Sí, tenía una colección, Todo se perdió. toda se perdió. Me imagino. Pero yo, como le decía, mis primeros recuerdos son cerca de libros, de hojas para rayar. Me gustó dibujar desde pequeño. Sos de profesión Soy diseñador gráfico. diseñador gráfico, o sea, el dibujo está ahí. El dibujo está ahí desde que pude agarrar un lápiz, probablemente. Empecé a dibujar. Aprendí a leer a muy temprana edad. Desde los 5 años ya yo aprendí a leer. Recuerdo que Perdona, ¿aprendiste a leer solo o alguien te ayudó? mis hermanas y mi mamá me ayudaban. Inconscientemente, porque tal vez yo tenía la curiosidad, tal vez las veía ellas leyendo siempre, pues, las cosas de sus estudios y eso, y me empezaron a enseñar las letras, como a todo niño, ¿verdad? Entonces yo empecé a hacer preguntas, y yo junto esta letra con esta, ¿qué dice? Y cosas así, ¿verdad?
Y nada más me acuerdo que un día de tantos, antes de cumplir 5 años, llegué, agarré de la mesita el libro de Paco y Lola, censurado ahora o Sí, pero un tema de género, ¿no? desdeñado, sí, pero con ese aprendí a leer. No sé cómo fue, pero yo recuerdo perfectamente que antes de sentarme a tomar café ese día, yo me acosté en el sillón grande de la sala y agarré el libro y empecé a leer de corrido. Y mi mamá creyó que era que ya me lo sabía de memoria tantas veces que me lo habían leído, pero sí estaba leyendo. Me trajeron un periódico ahí con X tema y empecé a leerlo de corrido también. Y ahí empezó el Y proceso. ahí empezó el proceso. William llegó primero a la escuela y le dijeron, ¿qué está haciendo aquí? Pase. Sí, de hecho, mi mamá peleó para que no me pasaran a segundo grado, pero sí. Bueno, te hizo un muy buen favor, Sí. porque antes se cometía ese flaco favor de pasar a los niños de año y llegaban al colegio muy jóvenes y era un lío. Sí. Era un lío, pero te Así hizo un favor. así fue como empecé a involucrarme con el tema De la lectura de la primero, lectura, sí. ¿y cuándo te descubres como escritor? Qué difícil. Me tengo que remontar un poco. ¿Cómo fue la más adolescencia? ¿Ya escribías o no? Sí. De hecho, le iba a comentar, mi primer libro de mi propiedad, que todavía lo conservo, se llama El color de los sueños, de Gloria Jiménez. Fue un regalo de mi hermana mayor, Katia, que emocionada porque había aprendido a leer, agarró plata de su beca universitaria, no sé qué, y fue a la librería en Turrialba y fue lo que se encontró. Y me lo llevó. Es un librito, en aquel tiempo no se imprimían a color, eran dibujitos en blanco y negro, hechos a mano. Y empecé a leerlo, eran poemas infantiles. Ah, ya. Y en ese momento, al empezar a leerlo y sentir esa cadencia, ese ritmo, la rima, que fue un descubrimiento, yo dije, wow. Y eso me impulsó a empezar a escribir cosas infantiles, obviamente, cosas de mi entorno. ¿Tenías cuántos años? ¿Lo recuerdas? 7 años. Ya a los 7 años estabas puntillando. Tal vez estaba en la escuela, sí. Antes en la escuela, cosas que se han perdido, los maestros le pedían a uno a veces escribir un párrafo, un cuentito sobre determinado tema. Sí, eso se ha perdido. Y mi mamá me incentivaba, o casi que me obligaba más bien, a cuando terminaba de hacer una tarea, si me sobraba un espacito en la hoja, haga un dibujo y píntelo para que vaya bien presentadito. Entonces, por ese lado... Y te daba por los dos lados, sí, por el lado de la escritura y por el lado del dibujo que ya lo traías. Me motivaba a practicar el dibujo y me gustó, siempre me gustó eso, por eso estudié diseño gráfico. Y sí, ya yo escribía en la escuela, cosas muy inocentes, no se conserva nada de eso por dicha, pero me gustaba escribir cuentos, de lo que viera, ¿verdad? Tal vez me compraban un cuaderno para que dibujara y si en la portada venía un oso, yo escribía un cuento sobre ese oso de la portada, cosas así. Y ahí inconscientemente empecé a escribir, no me lo tomaba en serio. Ahora, ¿Cuándo ya sintió que que se lo estaba tomando en serio? O por lo menos sé que tiene algunos poemas de la época de colegio, sí, y ya tenían un poco más en el colegio, de hecho, de forma, ¿verdad? Un poco sí, más de forma. Incluso pudo reunirlos y hizo un libro que no es un libro oficial, pero sí tiene ok, poemas, es un libro inédito. Poemas sí, juveniles. Tiene, de hecho, sí. Eso ya podemos decir que ya se sentía un poco más escritor. Sí, ya he hecho en el colegio, pues también aparte del dibujo y la literatura, siempre me gustó la música. Siempre lo he dicho, soy un músico frustrado. Bueno, tu camisa te delata. Sí, yo soy metalero. ¿Te gusta el metal? Sí. Y además es un grupo de Turrialba. Ah, ¿son turrialbeños? Sí. ¿Cómo se llama? Necrólisis. Hay que traerlos. Hay que traerlos, sí. Pero sí, hay que invitarlos, hay que traerlos. Claro, como les decía, soy músico frustrado. Me gusta tocar guitarra. Nunca pegué más de 3 acordes seguidos. Pero bueno, esa gana de tocar guitarra cuando uno estaba en el colegio me llevó a empezar a escribir lo que yo pensaba que iban a ser las canciones del grupo que nunca formé, pero me empezó a dar una visión. Ya en el colegio ya empecé a escuchar cosas más pesadas. En la escuela escuchaba los Beatles, Hombres G, Enanitos Verdes, cosas así, y entonces tenía como esa idea del rock en español, pero ya en el colegio empecé a escuchar dosis más fuertes, ya heavy metal, death metal, cosas así, pero yo quería
Mi idea era de formar un grupo tipo Héroes del Silencio, que era lo que estaba de Sí, moda. Bunbury Sí. era potente. Sí, en ese nuestra tiempo. generación Bunbury era muy Claro. potente. Y yo debo de confesar que Bunbury sigue para mí siendo muy potente, a pesar de que ha andado por Sí. todas partes, Sí, ha porque sido- hasta rancheras ha cantado. Sí, muy camaleónico. Pero También recuerdo de una época Silvio Rodríguez. También, sí. bueno, Silvio, la vez pasada hablamos de Silvio, Sí, con yo en contenido realidad Me social. acuerdo de algunas reuniones de amigos con William con la guitarra, intentando. Intentando. hacer- sí, Bueno, sí. y solo el hecho de intentar llegar a Silvio es maravilloso. Sí, claro. Silvio William tiene una tenía- magia. Tenía facilidad para tocar. Bueno, ustedes dos que Después- tienen habilidad para la guitarra, yo... Después la dejó botada, William, Sí, la dejó pero- botada. ¿Y la abandonaste? ¿No volviste a la guitarra? Con las ganas que hubiera querido, no. Porque la verdad me frustró mucho que cuando ya me tocó elegir carrera, yo quería ser músico, yo quería estudiar música en la Universidad de Costa Rica y toda la familia se opuso, que me iba a morir de hambre, que eso era para vagabundos, que bla, 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 que buscar una carrera con futuro y bueno, Todo un tema, ¿sabes? todo un tema, sí. Ahora lo estábamos hablando antes de cámaras, porque me contabas que se te repiten las cosas con tu hijo, Sí, que son estábamos ciclos. hablando ahora antes de cámaras. El hijo de William estudia ingeniería forestal en el TEC, pero parece que es un músico, En el fondo es un músico. y quiere estudiar música. Sí, y además con una habilidad que me hubiera deseado yo a esa edad. Yo les voy a contar una anécdota. Yo una vez estaba en una actividad de una familia y llegó la hija del señor y dijo que lo que quería estudiar era danza. Y por dicha todas las botellas estaban llenas, pues si hubiera habido una botella vacía se la quiebran en la cabeza a la pobre muchacha. Y yo me metí en lo que no me importa y le dije que yo estudié danza. Y después estudió otra cosa y viene y le pone el título a su tata en la cara de lo que usted estudió. Eso le pasó a Rubén Blades. Rubén Blades hizo abogado para ponerle el título al tata en la cara, ¿va? Le pasó a Drexler, que hablábamos la vez pasada de Drexler. Y hay una cosa interesante de Miguel Bosé, que no es que admire mucho el talento de Miguel Bosé, ni mucho menos, pero la historia sí es interesante. Miguel Bosé el papá era torero y la mamá una mujer... Luis Miguel. Sí, famoso, ¿no? Uno de los grandes toreros españoles. Y la mamá, una mujer de alta sociedad. Pero ponen de padrino a este pintor español, Picasso. Picasso. Y Picasso para los 15 años le regala un tutú. ¿Ah? Entonces, imagínate cómo se puso Dominguín, ¿no? Miguel Dominguín. El torero, bravísimo, hombre. Y le dice, para lo que pintas para danza. No pretendas que se haga torero, no pretendas que... Bueno, pues tenía toda la razón. Pero cometemos ese error, William, ese error que cometieron con vos, que han cometido con muchas generaciones, de decirle, no haga esto porque se va a morir de hambre, no haga aquello. Al final siempre nos vamos a morir de hambre porque la vida es así, la vida es re jodida, o sea... Nos vamos a morir de hambre, por lo menos que nos guste. Que sea con lo que nos gusta, ¿no? Que el alma no tenga hambre, que sea el Exacto. cuerpo. Sí, qué jodido. Pero bueno, pasaste por esa experimentación, digamos, del proceso creativo con el dibujo, con la música, con la escritura. Empezaste a escribir cuentos o poemas, Cuentos, creo que ambos, ¿sí? sí. Y ese compendio de poemas de los que habla Carlos de la adolescencia, ¿los conservas? No los cuadernos originales, porque no sé, en algún... Pero los tenés Pero sí los tengo. De hecho, no es uno, son como 3 libros gruesos. ¿Sí? Pero cosas... No pasa en el poeta, que creo que sí pasa un poco más en el novelista y no sé si en el escritor de cuentos, que cuando vuelve a escribir el poema para pasarlo, dice, mira, esta vara, no, se claro va. que sí. Sí, sí pasa. ¿verdad? Pasa, Claro que sí. pasa mucho. Mucho Entonces más que con un cuando novelista. pasaste esos libros, esos poemas de la adolescencia, dijiste, no, ya, voy por otro lado. Y se ve la evolución. Claro, Sí, porque yo, ya... Yo tengo uno de esos libros de William. Sí, el primero... Ah, vos lo tenés. Y se ve mucho la evolución. Sí, el primero de esos libros fue una cuestión muy de colegio. Poemas cursis. Muy pasionales. Sí. ¿Y qué leía en el colegio? De lo que le ponían uno en los planes de estudio, Neruda, Entonces, de Bravo. Lo que se Becker, escribe es el Becker. reflejo de lo que usted lee.
Entonces, Sí, sí. ya después... Como si arranca el hierro de una herida, tu amor de las entrañas de arranque. Eso fue una vez que Sí, cosas así. Sí, uno se imaginaba sacándose un clavo todo oxidado del corazón. ¿Ah? y bueno, esos primeros textos tenían esa mezcla, por un lado la parte sentimental de un muchacho súper tímido como fui yo, que nunca le pude echar el cuento a una compañera de colegio, por más que me gustara, porque era súper tímido. Y por el otro lado, el Entonces, soñador que quería eso ser te iba a rockero. decir, es una combinación extraña, pero yo creo que, vamos a ver, yo creo que a la mayoría de los metaleros les pasa, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Vamos a ver, hay un poco de timidez en el fondo y la forma de sacar esa timidez está en el metal, ¿no? Está ahí, en esa explosión. Claro, de hecho, un día esto leí algo de que varios estudios que se han hecho con respecto a la música metal, que no lo vuelve agresivo a uno. ¿No? Lo libera. Claro. Y incluso le alegra la vida. Unos estudios que sometieron a no sé cuántos seguidores del metal a terapias o a procesos psicológicos para hacerlos enfurecer. Y después a la mitad del grupo le pusieron 10 minutos de metal y al otro grupo lo dejaron en silencio. Los que escucharon metal. Es que la ira de quien escucha metal está controlada. Exactamente. Creo yo. Se va en ese proceso de disfrutar la música. Exactamente. Pero las artes en general liberan. Exacto, al final de cuentas es un arte. Sí, al final las artes liberan. Lo que pasa es que el metal libera exponencialmente. Claro. ¿Verdad? Se queda uno pensando, ¿no? Que pues la gente que escucha metal. Pero hay una cosa que vos decías ahora, de esa timidez. Yo creo que todos los poetas son tímidos también en el fondo, ¿no? ¿Verdad que sí? No puedo generalizar, pero vamos a ver, hay una tendencia en la timidez, ¿no? No, la mayoría, creo, es como un cliché también, ¿no? Sí, Es un también. cliché, pero yo siento que tal vez los que se toman un poquito más en serio el oficio, sí. Sí. Sí, porque... Más reservados. Más reservados, sí. Porque, no sé. Hay de todo. Hay de todo. Ahora hay mucha... Bueno, ahora hay mucho poeta que tiene... A ver, voy a decirlo abiertamente, hay mucho poeta que se infla el pecho en redes sociales leyendo sus poemas. Son muy histriónicos y mucho performance y todo eso, pero si usted les quita toda esa... La fanfarria. Toda esa fanfarria, queda en nada el texto, ¿verdad? Sí. Sí, ahora hay una tendencia, una moda de hacer más espectáculos. Exactamente. De estar en el escenario, de sentirse más estrellas. Sí, y quizá el trabajo que es el más importante, de estar en solitario, de pulir, no lo hacen. Sí. Y eso se nota mucho. Sí, yo creo que el gran culpable, sin querer queriendo, de que la poesía llegara a los escenarios, no sé si ustedes tienen algún antecedente, es Benedetti con aquellos discos que grabó. Claro, Benedetti con más humildad. Daniel Biglietti. Sí, con más humildad y en una nota un poco más bohemia, ¿no? Muy sencillos. Y son poemas muy sencillos. Entonces, esa línea, pero Benedetti no todo es así. No todo es así. Pero vamos a ver, ya después de Benedetti empiezan muchos poetas a copiar ese modelo, a conseguir su imagen que toque guitarra y a vender la fanfarria, ¿no? Y ahora está la moda de instapoetas. Los instapoetas, los TikTok poetas. Sí. Pues yo los voy a llevar a ustedes a TikTok, no me vayan ustedes a mandar para el carajo, ¿va? Pero bueno, entonces vuelvo al tema. En la adolescencia, estás en ese proceso creativo de ser escritor. ¿Ahí te descubres como escritor? Sí, porque a falta de melodías que estuve buscando con la guitarra que nunca llegaron, me quedó el texto. Y si te gustaba el dibujo, ¿por qué las artes plásticas no? ¿No te llamaban? Tal vez sí, pero no sé, siempre tuve esa conexión con la palabra, con la literatura. ¿Te expresabas mejor con la palabra? ¿Sentías que era un arma con más tiros? En ese momento tal vez no, porque sin ser pretencioso, durante mi etapa de colegio dibujaba bastante bien. Tanto que me sentaba allá en los recreos en una esquinita de la soda y ahí me llevaban todo el mundo
los cartones para que les hiciera los dibujos de artes plásticas. Sí, cartones de presentación. Y cobraba, ¿verdad? Cobraba. Sí, entonces todos los dibujos del colegio eran iguales, porque éramos como 5 compañeros. Sí, el profesor de artes plásticas. Esto tiene una tendencia. Éramos como 5 compañeros. Decía Ana Vega, ¿no? Ana Vega, sí. Decía Ana Vega. Esto tiene una tendencia. Y el Paniagua. Sí. Sacando solo de niños. Sí, estos carajos están volando. Sí, cuando había entrega de trabajos finales de artes plásticas era una mina para mí. Sí, aquí en este colegio hay que poner una galería de arte porque esto está... Ahí hubiera empezado el negocio. Sí, William, ahí estaba. Falta de edición comercial tal vez, No, pero sí, no. claro, sin duda. Pero tal vez lo que hizo que me decantara más por la literatura es tal vez la inmediatez, porque para pintar un cuadro bien hecho hay que invertir no sé cuánto tiempo, ¿verdad? En cambio con la palabra tal vez en un momento de creatividad, para no decir inspiración, usted agarra la idea y si está en su buen momento la escribe en un poco tiempo. Entonces tal vez esa haya sido el peso que inclinó esa balanza. ¿Llegó el amor en la adolescencia? ¿El amor por las letras o por...? No, ¿el amor pasional llegó y te marcó en las letras o no? Como todo adolescente, sí. Llegó casi al final de la adolescencia, como toda mi vida siempre llega a última hora. En el último año de colegio conocí a mi esposa y sí, parte de esos poemas cursis son dedicados a ella. Sí, el amor te marcó pero mucho. Pero bueno, es un triunfo literario porque los poemas que le dedicaba. Sí. Ya empezaste ganando ahí. Empecé ganando, tal vez era lo único. Pero ¿cuánto representa ese amor de adolescente? ¿Cuánto descubres ahora, a tus 40 y tantos años, el poeta que fuiste de adolescente? ¿Queda algo o ha evolucionado tanto que no queda nada? Yo espero que quede algo. La ilusión de crear, solo por crear, no por figurar, ni por ganar premios, ni por ser reconocido, simplemente de expresar lo que siento, de quitarme esas cosas que no puedo decir a causa de la timidez que tenía ese tiempo, expresarlas en el cuaderno, esperando que tal vez alguien las lea en algún momento y si les gusta, perfecto. Tu primer libro lo publicas en el 2018. Correcto. Dictados del mar. Así es. ¿Cuántos años tenías cuando publicas este libro? 40 años. Eso quería aportar algo, Rolando. Dale. Precisamente eso le iba a preguntar William. 40 años cuando publica su primer libro. William y yo y hay otro grupo ahí que somos de una generación que publicamos viejos, por así decirlo. Publicamos viejos. Yo lo hablaba con vos la vez pasada. Entonces, pero veníamos escribiendo desde antes. Sí, ya lo dijo sí. William, desde niño, en la adolescencia, siempre estuvo metido en la literatura. Publicó a los 40 años. Pasó igual a mí y conozco otros casos. ¿A qué se debe eso, William? ¿Y cómo lo ve que ahora hay chicos que desde muy jóvenes ya quieren publicar? Pucha, qué difícil contestar eso. Voy a hablar Te la puso muy difícil. Sí. Es amigo tuyo, Sí, regañalo. sí. Lo conoces de muchos años. Voy a hablar por mí. Nosotros nos relajamos con el vino, vos con el té frío. Contanos. Yo no había publicado antes, primero porque siempre fui retraído, apartado de los grupos de personas, pues no tenía contactos, no tenía ni siquiera como una amistad con quien decir, mae, léete esta vara que escribí, ¿no? Hasta una vez que Carlos y yo estábamos tocando guitarra en el corredor de la casa de él, que la mamá de él vivía a la parte de mi casa, y como no nos salía nada, empezamos a conversar. ¿Y se descubrieron que eran escritores? Sí, entonces él empezó a contar, yo ahí en los ratos libres, en la extra, porque Carlos trabajó un tiempo en la extra. Sí. En las horas de almuerzo me pongo a pulir ahí un librillo que usted escribe. ¿Usted escribe? Sí. Mira que yo también tengo poemillas guardados desde hace años, desde que estaba en el colegio. No, y ahí fue donde nos dimos cuenta, siendo amigos de toda una vida, porque yo me acuerdo de Carlos desde que nació. Y hasta en ese momento, ya casados, con familia, nos contamos eso, que escribimos. Ustedes se conocen desde niños. Sí, desde niños, crecimos en el mismo barrio. Y se descubrieron a los 20 y resto de años, 30 y resto de años como escritores. Por ahí, sí, 20 y resto. Sí. Bien dicen Son que la cosas. amistad, el amor requiere
ciertas atenciones, Es que eso pero sí, la amistad no, ¿ah? es que quizás eran temas que en ese tiempo uno le daba como pena. Exactamente, yo era por pena. Eso te iba a decir, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la poesía, yo soy lector de poesía. Y ahora que estoy viejo lo confieso a los cuatro vientos, pero de adolescente... Es que Uno creció como un ambiente en que la poesía y lo veían como raro. No, Sí, no, sí, sí. primero voy a decir una cosa, te iban a... Sí, desde carajillo me llevaron a las escuelas de fútbol y todo, y es diferente. ¿verdad? Sí, nunca te pensaron en llevar a una escuela, a un taller literario. Sí, uno creció como en ese tipo de ambiente que jamás se habla de poesía. Entonces, leí algo de Mario Vargas Llosa que decía que el padrastro lo metió en una escuela militar porque ¿sí? Escribía. Entonces decía, se está haciendo rarito. Sí. Para que se enderezca y hay que meterlo. Y se puede desviar un hombre que escribe poesía. Entonces quedaba como cierta cosa. Entonces Además, a ustedes les pasó un poco eso, ¿no? Se Yo siento descubrieron que sí. viejos, sí. después de que se conocían de toda una vida, viejos se descubrieron. Y también ser un poco tímido, igual que William, que le da una vergüenza publicar. Bueno, en el caso mío fue eso, y imagino que William también le da vergüenza publicar. Es que hay gente que se anima y no importa que les digan las críticas, que les digan cualquier cosa, pero no sé. No, voy a devolverme ahí ahora que vos dices eso. ¿Será miedo a publicar o será esa persistencia o esa tenacidad porque lo que se publica realmente valga la pena? No sé. O sea, ¿cuánto más de eso? ¿Se preparado usted cuando No. ya publicó su primer libro? Sí, bueno. Ya ahí sí se sentía Sí, preparado. porque ya había tenido un proceso de madurez, tanto personal como en la parte literaria. Había leído más autores, muchos autores, muchos libros. Siempre he sido de Ya leer habíamos más. pasado el taller. Sí, habíamos Nos pasado. Ustedes hicieron un taller con Juan Carlos Olivas. Con Juan Carlos Olivas. ¿Te marcó Ya ese ese- taller igual que a Carlos? Sí, bastante. Tengo que confesarlo. No volvería a meterme ¿Te en un taller votaron literario. muchos poemas? Pues vieras que era de los que menos me votaban. Ah, sí, pero sí, claro, como siempre, era bueno, duro. una ese. guillotina, una guillotina. Sí, era un duro. taller Carlos muy me contó que era muy claro, duro. fue un taller que empezó con la Casa de la Cultura totalmente llena. Terminaron. Como Y si- terminamos siendo 7, 8, tal vez, 5 al final. Y el que llevaba así poemas quedó con así. Exactamente, y sí, había días que Eso, salía uno ya, desmotivado. Ya a los 40 años, ya cuando terminó este libro, sí hubo un momento que usted dijo, sí, ya estoy preparado. Y o sea, ya Sí. se sintió que sí. Si yo no me hubiera sentido preparado para publicar, o si hubiera sentido que el libro no lo merecía, que tampoco digo que sea una obra maestra, pero es un libro que yo considero presentable. ¿Y cómo llegó? Cuéntenos su historia, porque usted nos contó que estaba en la playa y un pronto a otro sintió como que le empezaron Sí. a dictar todos sus poemas. Sí. Se llama Los Dictados del Mar. Dictados del mar. O sea, fue un paseo. Al mar voy a hacer perdón. Fue un paseo familiar y se dedicó a escribir nada más del hombre, allá en la playa. Estabas como de bravo, que lo invitaban a un baile. Lo invitaban a un baile en el Monrío y se ponía a escribir, ¿verdad? Sí. Eso es legendario. Voy a poner de nuevo la portada, Elías, del libro para que la gente contextualice un poco. Los indígenas al mar le dicen Ernesto. Y hay quien dice que Ernesto es el único que conoce las profundidades. ¿Te marcó eso? El mar, ¿te marca mucho? ¿La playa? Sí. ¿Qué representa? ¿Qué representa el mar? Qué buena pregunta. Peligro, pero también es maravilla. Uh-huh. Entonces, por ese lado, ha sido siempre algo que me atrae. Me siento insignificante cuando me paro frente al mar, pero me siento feliz. O sea, siento que ahí soy libre, no sé. Entonces, el libro... Este libro de poemas empieza frente al mar, Sí, su columna vertebral sí. ¿sí? Y es una historia muy vacilona porque desde que estábamos en el taller, o antes de empezar el taller literario con Juan Carlos Olivas, yo estaba escribiendo Tocadiscos, que es mi segundo libro. Y ya tenía la idea un poco más clara de lo que iba a ser ese libro. Y empecé a presentar los poemas de Tocadiscos en el taller. Tocadiscos es, voy a interrumpirte, el libro que sigue. Es el libro que sigue. Este. Ese ¿Lo debió haber publicas sido en qué año? 2020.
Pero lo habías escrito primero. Lo estaba trabajando. Pero el Mar le dijo, no, ¿cuál tocadiscos? Sí, Deje esta caraja botada. Sí, esa fue... Deje esto botado, déjelo para después. Sí, porque de hecho, ya cuando yo empecé a escribir con un poco más de constancia y de empeño, el amor que siento yo por la música me dijo, no, usted tiene que escribir un libro donde hable de la música, que se lo ha marcado de por vida. Y le pusiste muy bien el nombre, Tocadiscos. Sí, y entonces yo lo empecé a escribir 2014 por ahí, 2013, 2014 empecé a escribir. Llegaste al taller con bastantes poemas de Tocadiscos. Sí, bastantes que no superaron la prueba. Leí algunos por ahí sueltos que me encontré en redes sociales, donde incluso pones epígrafes de algunos Beatles. Sí, hay muchos epígrafes de músicos o versos de canciones, cosas así, porque no es un libro tan tirado a la parte de la literatura, sino a la pasión por la música. Pero sí, ese iba a ser mi primer libro. Pero llegó Juan Carlos Olivas y te cambió los planes. Te dijo, este no, este primero. No, sí, yo tuve total libertad en cuanto al orden de los poemas, Okay. En cuanto a la temática. ¿Y por qué la decisión de publicar primero este? Por eso que contaba Carlos, un día de tantos nos fuimos de vacaciones, un fin de semana al Caribe. Y llegamos, yo siempre cargo un cuadernito, un lapicero por aquello, ¿verdad? Que se aparezca la musa, no despreciarlo. Y llegamos a la playa, me quité las chancletas, las tiré allá debajo de una palmera y me metí al mar, más que nada a cuidar a mis hijos, que estaban un poco pequeños, entonces por cualquier cosa, ¿verdad? Una ola. Y todo fue poner un pie dentro del agua que, no sé, algo me empezó a... Empecé a ver el horizonte, a ver la gente, las gaviotas y todo eso, y empezaron a surgir ideas. Me quedé en el agua, seguí cuidando a Nacho, mi hijo menor, que estaba pequeño, pero seguía esa voz diciéndome cosas, y fue tanto que tuve en un momento que mi esposa o un familiar se dijo, cuídeme a los chiquillos, y salí en carrera. Y me fui. Aquí se los encargo. Sí, y no andaba la libreta porque estaba en la habitación del hotel, pero estaba el teléfono por ahí metido entre los paños y todo. Saqué el teléfono y un bloc de notas y empecé a escribir. Ya, que ahí está la idea, ahí se queda. Me fui otra vez para el agua y otra vez. Y durante ese fin de semana fue una cosa así que todo lo que veía me decía algo. Además, el Juan Carlos Olivas escribe algo sobre tu libro. Sí, él escribe Este libro se enmarca dentro de un viaje sin retorno y nos recuerda que, aunque estemos lejos de la brisa salina, siempre habrá un hijo, un verso, una encarnación en la cual reconocernos nuestra propia identidad. Y ahí continúa. Pero es curioso, ¿no? Cómo el mar te marcó en ese momento y te cambió de dirección. Parece una locura eso que cuenta William, pero le decía la vez pasada, eso sucede. Y sucede porque William tenía un trabajo previo. O sea, no ya es estaba, eso que vos decías. O sea, ya tenía en su cabeza una estructura de poeta muy grande, muchas lecturas, ya había trabajado, solo necesitaba un empujoncito final que se lo dio el mar. No es que alguien que nunca haya leído y que nunca esté metido en la poesía y va al mar y se pone a escribir por arte y magia. ¿No? Sí, hay todo un trabajo previo que es el que te lleva hasta esto. Bueno, Que decía la vez exactamente. pasada de Paul McCartney, que soñó y escribió una canción y o sea, que la soñó y así como la escribió así, Pero ¿cuánto había de trabajo previo? Que la tenía en el cerebro, ¿verdad? De tanto trabajo, entonces fue a dormir y el cerebro ahí quedó. Yo no sé si es Paul McCartney, ustedes que conocen más de música, que no escribe música, Ningún Beatle escribía música. no maneja el tema del pentagrama, las notas, no lo manejan. Lo hacían del alma. Lo hacían sí desde el alma, es muy interesante eso. Pero viene este trabajo, este proceso creativo del que habla Carlos, que fortalece, digamos, para que cuando llegan las ideas, la inspiración, las musas, como le quieras decir, tengas una estructura para plantearlo. Correcto. Exactamente. La inspiración llega pronto, pero tiene que encontrarte trabajando. Exactamente. Tocadiscos, perdón que te interrumpa. Este a los 40. Los 40. Pero te viniste en carrera. ¿Y este? 42.
tocadiscos a los 42, pero ya lo tenías trabajado. me Ya estaba decías. trabajado, sí. Ok. Y Después, apenas me quité la piedra del zapato que fue Los Dictados del Mar, seguí con tocadiscos. sí. Y da impulso ese primer libro. La primera publicación uno dice, ya me siento más cómodo, ya me siento Pues más sí, holgado. sí, ya, porque uno tal ya vez... me quité este peso encima. Exacto, ya uno, no es que se tenga más confianza, pero ya por lo menos, bueno, no fue tan trágico como me lo imaginaba. Tampoco fue tan glorioso, pero sí me sirvió como para empoderarme un poco más y me ayudó mucho la experiencia, más que nada la parte editorial de publicar Los Dictados del Mar, me ayudó mucho a entender un poco más del oficio y del negocio de las editoriales. A ustedes les publica a ambos New York Poetry Press. Poetry Press. William, ¿cuánto cambió ya después de la publicación de ese primer libro, ya su vida? Porque pasa del anonimato, ¿verdad? Ya que entrevistas, que lo llama la editora, que William tiene que presentarse aquí, que atienda tal, que mande poemas para tal página. O sea, hubo una exposición de la que repentina a la que no estaba acostumbrado. Pues sí, pero no tan exagerado, ni que no fuera Fabio Moravito o algo así, ¿verdad? No es exagerado, pero sí. Pero pasa. Pero sí, o sea, ya eso, tenés que sacar claro. de tu tiempo para eso. Sí, eso. Claro, ya Primero cualquier revista de esos digitales, ya. Sí, exactamente. Ya es poner la cara. Sí me sacó de mi zona de confort y me hizo entender que al final de cuentas se escribe para que la gente lea. ¿Y le perdiste la timidez a que No. te conocieran? No. ¿O todavía guardas un Aquí poco? en este momento, si usted me toca las manos, tengo frías. Cada vez que me invitan a un recital, me suena el estómago, me tiemblan las manos, me trabo. Es algo que no, ya eso va en mí. Esa es mi manera de ser. Pero también lo disfruto. Sí. Y por eso es que sigo escribiendo. Después viene Un animal, el viento. ¿En qué año? Ya me perdí, 2022. Viene con un proceso cada 2 años, lo he seguido. ¿verdad? Estoy viendo que sí. ¿Cuántos hijos tenés biológicos? 3. 3. ¿Cuántos años tienen? Voy a meterme en tu vida personal. Vamos a ver. Me van a reclamar mis hijos porque siempre se me olvida la edad. Pero la mayor tiene 27. La que sigue va a cumplir 22. Y Ignacio, mi hijo menor, tiene 18. Bueno, sí, tenés una programación muy bien hecha, Sí, igual de para hecho, los libros, ¿no? De hecho, medio en broma y medio en serio. Sí. En casa comentamos de que están milimétricamente Programados. 4.5 años. Soy muy metódico, ¿eh? para la literatura y para otros entre meses, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero bueno, un animal, el viento. ¿Esto qué? ¿De dónde nace? Un animal, el viento, va siendo así como una recopilación de los poemas que fueron naciendo en el camino de mis 2 primeros libros, pero que no encajaban Ya. dentro de ese Tenías libro. trabajo previo, Sí. pero algo que vos decías, este poema no puede ir aquí, Sí. este lo guardo para después. Porque tal vez tenían otra orientación. Mis 3 libros no tienen la misma temática los 3, pero sí son el reflejo de mis experiencias, de mi vida. Y, por ejemplo, Los Dictados del Mar es eso, es la contemplación de la vida con ojos de niño. Ok. Tocadiscos es esa misma contemplación de la vida, pero ya más adolescente o más... Sí, porque más la música juvenil. uno lo marca mucho en la Correcto. adolescencia. En la Entonces, adolescencia es donde uno absorbe exactamente. eso de lo que hablamos. Y ¿no? Un animal, el viento es esa misma contemplación de la vida, pero ya con ojos de adulto y viendo hacia adelante. Más profundidad, siento el libro más profundo. De hecho que sí, es un libro un poco más profundo, ¿no? Tal vez no, pero sí es más contemplativo, más... ¿Es introspectivo? ¿Viene hacia adentro? Todos mis libros son introspectivos, bueno, al menos los de poesía. Pero este tercero siento yo que es más maduro por el hecho de que ya saco ahí mis inquietudes respecto al futuro, a lo inevitable, que nos toca a todos morir en algún momento,
Qué Entonces, cabrona que es la vida, siempre termina en tragedia. exactamente, entonces coqueteo un poco con la muerte sin caer en dramas ni nada de eso, aceptando de que todos somos mortales, ¿verdad? A mí, te voy a interrumpir. El tema de la muerte me llama mucho la atención. ¿Cómo ves vos la muerte? Qué jodido. ¿Qué pensás hoy de la muerte? Entre más viejos somos, más cercanos a la edad. Pues sí, ya lo veo como nos pasaba de lejos. No, Ya la veo como de algo más niño la concreto. muerte era una cosa como que se murió sí. la viejita No sabía nada. y tal vez tenía 50 años. Güey, se uno lo voy a tenía describir 6. con una imagen que toda la vida tuve desde pequeño. Yo me imaginaba así, en un cuartito, estaba yo. Alrededor, como en una casa, en un cuarto de una casa estaba yo con mis hermanas. La estructura de la casa eran mis papás y el techo eran mis abuelos. Tal vez una visión muy infantil, Bueno, pero sí, muy pero estructurada. sí, pero cuando murió mi abuela, yo sentí como que, bueno, mi abuela materna, porque mis abuelos paternos, mi abuelita murió un mes antes de que yo naciera y mi abuelo paterno murió cuando yo estaba antes de entrar a la escuela, entonces no tuve ese- mucha... ¿Y tu abuela materna murió? ¿Cuántos años tenías? Ah, sí, ya yo estaba casado y mis hijos... Ah, ya estabas grande. Sí. Cuando ¿Te murió... tocó enfrentarla? ¿Era la primera muerte de un familiar cercano? Sí, Y te tocó enfrentarla ya adulto. correcto. Yo me imagino, no sé, te voy a interrumpir, me voy a meter en algo que es curioso. A mí me tocó enfrentar la muerte desde muy niño, porque se me murió mi bisabuelo, y lo conocí, tenía 101 años, yo era un chiquillo de 7 y ahí se murió. Después se murió, en mi familia Vendaño todos, en este momento quedan pocos, pero todos, desde que yo era chiquillo, eran adultos mayores. Sí. ¿Verdad? Entonces se fueron muriendo. Entonces la muerte se convirtió en algo muy normal. Casi que íbamos de a muerto cada 2 años, así como tus libros. Pero a vos te tocó enfrentarte a la muerte de un ser querido ya adulto. Correcto. ¿Y cómo fue? A eso iba, a la imagen de la casa. Cuando mi abuelita materna murió, yo sentí como que un ventolero se llevó la mitad del techo de la casa. ¿A vos te pasó algo parecido con tu papá? Ya eras adulto. Sí, claro, es un golpe fatal. Y entonces cuando murió mi abuelito, que fue unos años después, de ahí sí la casa se destechó completamente y quedó solo la viga corona, que son mis papás, y yo ahí llevando viento, ¿verdad? Y ahora mis papás están mayores, están sanos, por dicha, pero ya uno sabe que su edad es avanzada y entonces ya uno sabe que uno va subiéndose a esa viga y que tarde o temprano el viento se lo va a llevar. Está buena esa analogía, ¿no? Sí, claro. Muy interesante. Bueno, aquí hay algo de muerte y algo de duda sobre el ser que uno aspira a ser, ¿o no? Claro que sí. ¿Sí? Sí, es como te decía, un encaramiento a la muerte, no desde el lado fatalista, sino esperando trascender, dejando un buen recuerdo, más que nada pensando en mis hijos, y también por lo mismo es un homenaje a mis parientes ya muertos. Y también un capítulo habla mucho también sobre mi experiencia como lector. Hay mucho poema basado en mis lecturas en el oficio de escritor. Te he leído en redes sociales como, voy a usar un término que no cabe, pero me gusta, como cliente asiduo de Gabo. Sí. Incluso entiendo que hace muy poco hiciste el ejercicio por empezar a releer la historia, los libros de Gabo en el orden de publicación. Sí, porque he leído todos los libros de Gabriel. Pero uno los va leyendo conforme van cayendo. Conforme van apareciendo en las compriventas, porque con un salario obrero hay que ir a las compriventas. No, hablábamos de Roberto Bolaño la vez pasada, hay que robarse los libros, que se pueda. Sí. Los William no los prestan. Por eso William no los presta. Sí, entonces yo logré a duras penas completar toda la colección de las obras publicadas de Gabo, tanto las literarias como las crónicas periodísticas. Ah, tenés eso es una joya de Gabo. Sí. Bueno, y ahora, ¿hace cuánto empezaste con ese ejercicio de empezar a leerlo en el orden cronológico de publicación? Empezaste este año. Sí, ese es mi proyecto de lectura este año. ¿Y por dónde vas?
Voy a empezar El Otoño del Patriarca, que es como el 8º libro. Va rápido. Y Muy sigue rápido. sorprendiéndolo. Claro, más que nunca. Pero 100 años de soledad sigue siendo su favorito. Seguir haciéndolo toda la vida. Ese libro lo he leído, no sé, de 7 a 10 veces tal vez, y siempre es diferente. Sí. Y me confunde porque cada vez que lo empiezo, digo, uy, esta parte yo pensé que iba más adelante, no, esto iba más al principio. Entonces se me hace una confusión, son tantas las historias y es tan rica la trama que siempre parece una novela nueva. ¿Se sabe de memoria la introducción? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. ¿cómo? Más fuerte, más fuerte. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y hasta ahí. Aureliano Buendía había de recordar la mañana. Me pasa lo que le su pasa. padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una villa. Ahí está. Es que usted tiene memoria de periodista, yo tengo memoria de poeta. Yo recuerdo cómo empieza El Coronel no tiene quien es. No, yo recuerdo cómo empieza Crónica de una muerte anunciada. Ah, sí, El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó con sabor de sedimento de cobre Se leyó en el colegio. Ese lo leí en el colegio. A mí me marcó mucho la Sí, crudeza de ese libro. Gabo decía que el libro tiene que enganchar al lector desde la primera línea. Cuando le preguntan justamente de Crónica de una muerte anunciada, le dicen, pero ¿por qué usted, la primera página nos dice que el día que lo iban a matar? Sí. Y él dice, porque me aburría leer novelas policíacas inglesas y toda esta cosa, Además, que había que leerse escrito todo de el una forma libro. periodística. Sí, el libro Correcto. está escrito como una crónica periodística. Yo decía aquí que Vos que sos periodista. y yo cuando llegué a trabajar a la extra, yo voy a escribir así, no se puede. No alcanza las cuartillas, no alcanzaba las cuartillas que te daban, ¿no? De vez en cuando, pero no queda ni tiempo, ni espacio, y hay que ir al grano. Tal murió y lo mataron de tanto. Voy a decir una forma a quien le gusta la sangre y la crudeza de un crimen, que se lea ese libro. Sí, es un librazo. Pero sí, era un proyecto que venía postergando hace años, leerme de nuevo toda la obra de Gabo, pero en su orden, tal como aparecieron los libros. Y además de Gabo, ¿qué más lees? ¿O qué más has leído que te marque? Así como Gabo, o tal vez como Gabo no, pero Sí, pero sí. con ese Saramago. nivel de influencia. ¿Saramago? José Saramago, es Sí. tal vez mi segundo escritor favorito. Alessandro Barico, Ujú. Cortázar. Sí. Tal vez es muy vieja escuela lo que leo, pero son los autores de cabecera míos. No, Y pero el es boom que latinoamericano. el boom latinoamericano a mí me parece como latino, ¿no? Como la esencia de lo que somos. La vez pasada me enviaba algo de Julio Ramón Ribeiro. Lo leí, sí, Sí. peruano, cuentista, súper bueno. Me lo encontré en redes y te lo compartí y me dijiste, léelo porque... Sí, que un día vi una entrevista de él y decía que tal vez lo opacó mucho Mario Vargas Llosa, pero merecía más él. Quizá, como no era novelista, era más cuentista y el boom fue más de novelistas. El boom fue novelista, entonces, sí. se dieron más a conocer, pero lo que hizo Ribeiro... Ve que los cuentos de Gabo muy poca gente los conoce. Sí, son Es que muy el boom Y buenos. fue son más buenísimos novelista, los sí. cuentos de Gabo, son buenísimos. La gente, las novelas de Gabo. Y es que el boom fue eso, fue novelas. Cortázar tiene un cuento que me lo he leído y releído y cada vez lo interpreto diferente y es maravilloso. Las babas del diablo. Excelente. Es complejo, es enredado. La primera vez que me lo leí sin entenderlo porque creo que no tenía la madurez para entenderlo. Y lo seguí leyendo y releyendo y releyendo y releyendo mucho tiempo. Y hace poco se lo compartí a un amigo que es turrialbeño y vive en Chicago y me dijo, más esta vara tengo que leerla como 20 veces, qué profundo. Es profundísimo. Cortázar era muy profundo. Gustaba jugar con el lector. Sí. Pero es curioso porque aunque Cortázar logró mucho éxito, yo creo que a nuestra generación no la marcó tanto, fue a la generación anterior, a nosotros. Correcto. De hecho, una vez leí un artículo de opinión de una periodista argentina también. No me acuerdo el nombre, ni sé quién es, pero me lo encontré por ahí y lo leí y que ella era súper fanática de Cortázar, que creció en esa generación, que casi lo veía como un gurú de la escritura. Y un día le prestó a su hija adolescente los cuentos de Cronopios. Ah, sí. Y la hija, así, en resumidas cuentas, no recuerdo las palabras, pero le dijo que
que eran puras tonteras, pero que estaban muy bien escritas. Sí, sí, es que son puras tonteras, pero están muy bien escritas. Ajá, entonces, dice que ella sintió como que hasta que se indignó de que su hija le hiciera ver de ese lado que ella no había... Sí, como un cronopio tiende ropa. Sí, claro. Cosas así, ¿verdad? Incomprensibles para un adolescente. Pues. ¿Usted es más cronopio o fama? Yo espero que cronopio. Sí. Claro, es cronopio más tirado a la parte artística. Sí. Sí, los famas son más... Es muy interesante. Más encopetados. Volvemos a tu obra. Dejas la poesía y en 2025, sí, sacas Esperpentario, cuentos. Son cuentos. Con 2 años, 2 años. Sí, es un carajo muy estructurado. No, Te invitamos, te voy a invitar dentro de 2 años, porque vas a tener algo nuevo ya dentro de 2 años, ¿no? sí, bueno, este libro... ¿Por qué el cambio? Pero te voy a interrumpir. ¿Por qué el cambio? Siempre has escrito las dos cosas, supongo, cuentos Sí. y poesía, pero ¿por qué dices, ya no voy con más poesía, voy con cuentos? Porque ese libro fue producto, salió a la luz, producto de la insistencia del compañero aquí presente. Este carajo es el culpable. Sí, ese libro de hecho creo Bueno, y además en el lomo del libro quien escribe es Carlos Gustavo Vargas. que la mayoría de los cuentos de ese libro son anteriores a los dictados del mar y a Tocadiscos. Son anteriores. Sí, este libro estuvo guardado más de 10 años en un cajón. ¿Por qué? ¿Te sentías más poeta que cuentista? Me sentía más seguro con la poesía, pero siempre me gustó la narrativa. Lo que pasa es que en la poesía yo saco mi lado público, por decirlo así, el lado que a todo el mundo le gusta que la gente vea. Sí. La persona. Sos como los políticos con la poesía. No, No, vamos a ver. No me malinterpretes, no es un insulto. Porque uno cuando lo compara con un político uno se siente como... Dice Serrat, entre ellos y yo hay algo personal, ¿no? Muy bueno eso. Vamos a ver, vos le decís a la gente en la poesía con lo que te sientes cómodo. O lo que me gusta de la vida. Ok, ¿y en los cuentos qué pasa? ¿Qué pasa? Mis cuentos son como ese lado de la personalidad que todos tenemos, pero que no nos gusta que la demás gente se dé cuenta. Ya. Y el cuento tiene mucha ficción. Sí, pero también está muy, muy fundado en las experiencias. No, y tiene una parte de William que no conoce mucha gente, tiene un humor fino. Ah, sí. Tiene un humor fino. Perspicaz. Sí, entonces en la poesía yo exploto mi lado contemplativo, mi manera de pensar sin ser intelectual, que sí me libre de eso, pero saco esa parte más humana, mi lado de mi faceta de padre de familia. Muchos poemas son basados en mis experiencias familiares, en todas. En cambio en los cuentos está mi lado oscuro. Aquí vos escribes algo. ¿Lo querés leer? ¿Querés leer alguna parte de lo que escribiste sobre ese libro? Puta, ya no veo. Entre el vino, entre el vino, la luz y la ¿cómo se llama esta? Falta de lentes, Sí, los 40 y tantos. 41, ¿no? 41. Si quiere leer lo que... Sí, lo que te parezca conveniente, dale. William Velázquez, quien ya nos había demostrado su prodigiosa pluma con la publicación de 3 asombrosos poemarios, nos regala ahora Esperpentario, un libro que reúne 16 cuentos que llevan el sello de un escritor perspicaz, crítico y maestro del sarcasmo y el buen humor literario. Decía que Es un poco lo que decía. maestro del sarcasmo. Eso lo he escuchado en algún lado yo. Quien se sumerja en estos cuentos verá que los dardos de tinta del autor le apuntan con buen tino a la religión, a la política o al alocado comportamiento de una sociedad consumista y entrometida. Con su prosa bien depurada, William teje una obra que, si bien es entretenida, no deja de ser profunda, y en sus tramos de soledad y cuestionamientos existenciales reconocemos las inquietudes latentes de un autor que sabe sobrevivir al borde del abismo diario o luchar constantemente con el dilema
que atormenta a todo escritor, acabar de una vez por todas o mantener viva la musa de su creación. ¿Le encargaste a Carlos esa bronca de escribir porque te conocía? Porque conocía los cuentos, ¿Sí? y porque siempre me está diciendo, usted tiene que publicar esos cuentos, son buenos. Y yo no les tenía mucha... Yo los había leído desde hace como 10 años. Sí, Por eso, bueno, sí, eso quería conversar un poco en intimidad con ustedes de este libro, ya que veo que hay cierta complicidad en el libro. Supongo que se los fuiste compartiendo a Carlos durante el proceso creativo, conforme Correcto. iban apareciendo. sí, Una más sacrificó uno muy bueno. sí, ¿Ah, sí? bueno, postergué tal vez, nunca se sabe. Pero sí, lo que pasa es que en una época yo estuve colaborando con una revista local de aquí de Turrialba, la revista Lectores. Ujú. Y bueno, don Luis Romero, que era el editor de la revista, me pidió que le escribiera artículos de Luis, opinión el de Guayabo. de Santa Sí, Cruz. Sí, sí, sí. San Antonio. Sí. Entonces, bueno, dije, bueno, hoy este mes voy a escribir algo más de crónica, algo así. Pero empecé a colar cuentos. Sí, tráete la botella porque... Claro, si te pongo a leer después de la segunda copa, no sé, permiso. Sí, Seguir. le decía que empecé a colar cuentos entre mes y mes. Ajá. Tal vez terminaba algún cuento por ahí, me parecía que valía la pena publicarlo. Pero esos cuentos, al ser una revista impresa y de consumo local, quedaron en eso. Salió la revista, se vendieron los ejemplares que se vendieron, la gente que los leyó, lo leyó y lo demás se perdió. Entonces esos cuentos ya, 5 o 6 cuentos de ese libro habían aparecido en esa revista, pero ya pasaron al olvido. ¿Y ¿verdad? qué fue lo que te dijo Carlos que te marcó para publicarlo? Concretamente no sé, pero sí me acuerdo que cada vez Pero que... fue mucha la echada de carbón. Sí, tal vez. Y bueno, y el año pasado dije, ¿Y qué dijo tu editora? ¿qué dijo? Vamos, publiquemos. Sí, Fue lo que se dijo. los enviaste y dijo, sí, ¿dónde Sí, los tenías? ella también los conocía, algunos. Entonces, bueno, y aparte, no hemos hablado de Marisa, ahora podemos hablar un poquito de ella. Ella siempre me ha apoyado desde el día que la conocí aquí en esta casa. Me dijo, mándame los poemas para leerlos y bueno, ahí fue donde todo cambió. Entonces, Marisa, ustedes Hay un antes y un Hay un después, antes y un ¿verdad? Con después. La presencia de Marisa. no solo en nosotros, sino en la... No, y ahora es un torbellino nacional e internacional. Sí, pero eso empezó aquí en nació Turrialba. El proyecto de Marisa nace con autores turrialbeños. Nació Correcto. aquí y William puede contar un poco, ¿verdad? De esa. Y nosotros nos reuníamos acá antes de toda esta locura de Turrialba literaria y eso. William y yo teníamos un grupo de tomar café, de comer queque Y escuchar a Felipe. Puta que no me... A Felipe Sotela. Felipe Sotela. Sí. Sí, me imagino que sí. En realidad quien Un saludo para Felipe. en realidad quien creó el grupo fue Felipe, fue el que Felipe es nos invitó. muy persistente, Sí, muy inquieto. Sí, él nos invitó. Bueno, invitó a Carlos. Bueno, ¿quién traía el café? ¿Quién traía el queque? Nunca nadie trajo el vino. Puta, No, hasta muy ya que aparecí yo hoy, güey. El primer queque lo traje yo. De hecho, Marisa siempre recuerda esa primera reunión porque yo traje un queque de chocolate que preparó mi esposa y quedó ella fascinada. La conocimos aquí en ese balcón y conversamos. Me acuerdo que yo hablé sobre el otoño del patriarca, de hecho. Lo acababa de leer por primera vez y Carlos habló de la madre de Gorky. Madre de Gorky. Ah, sí, a vos te gusta, Gorky. Y Felipe habló sobre el obsceno pájaro de la noche de José Donoso. De Donoso, sí. Pero es que Felipe es... Y bueno, ahí conocimos a Marisa y ya empezamos Ella a nos trae un texto de Cortázar, sí. del cuento de la continuidad de los la parques. continuidad de los parques, correcto. Bueno, Y bueno, ahí empezó una amistad que se convirtió en complicidad literaria, en muchos consejos de parte de ella. Los textos que yo le mostré le gustaron mucho, ya después yo le seguía enviando, le pedí una opinión, ¿qué le parece esto? Me gusta, pero tal vez esta parte le falta fuerza, o cosas así, ¿verdad? Entonces fue como un aprendizaje con ella. Y bueno, ya al tiempo se le ocurrió la idea de fundar Turrialba Literaria.
que fue más que nada un proyecto para su tesis de posgrado aquí en la Universidad de La Salle. Y bueno, esa criaturita fue tomando vida. Y se convirtió en la editorial. Se convirtió con el tiempo en Nueva York Poetry Press, que fue una excusa para promover a los autores de Turrialba, porque Marisa nació en Argentina, pero creció en Turrialba y ella es una turrialbeña más. Turriargenta, dice ella, correcto. Entonces ahí fue donde empezó la aventura de publicar. Tengo que ser totalmente sincero, si yo no hubiera conocido a Marisa, es muy probable que yo no hubiera publicado. Pero Sí. todo se tiene que dar. A ella siempre estaré agradecido con ella por el impulso, por la confianza y por la persistencia de decirme que sí está bueno el libro, no me gusta, que sí está bueno, publiquemos. Y les pasó, le pregunto aquí a los dos como escritores, te pregunto a vos también como escritor, pasa como los lentes, pasa como las llaves, cuando menos lo esperaban, aparecieron, cuando menos se lo esperaban, apareció la publicación. Pues Pasa así, como cuando uno deja de buscar las cosas y de pronto uno dice, ya, aquí está. sí, pues yo creo que esa fue una de las casualidades bonitas de la vida. Yo a Felipe no lo conocía tampoco. Como le digo, a esa primera reunión Felipe se la propuso a Carlos y Carlos le habló a Felipe de mí y entonces me invitaron y ese día de casualidad Marisa estaba en Costa Rica y Entonces sacó también. un tiempito libre ¿Y de dónde viene la conexión con Marisa? ¿Cuál de todos conocía a Marisa? Felipe. A Felipe. No, Marisa fue. La historia así, William, más bien. Marisa descubrió a Felipe en el azucarero. Antes de ese. Felipe publicaba en la Antes de ese encuentro aquí, usted también colaboraba en un programa de radio que hacíamos, en el Azucarero Radio. Sí. Cierto. Y hacíamos un programa que se llamaba Noches Perdidas. Noches Perdidas, hablábamos un poco de todo y teníamos una sección literaria. Y William venía a esa sección. Y una vez invitamos a Felipe. Y Felipe empezó no dejó hablar a nadie. Empezó a compartir. Duró como 10 horas el programa. Él empezó a compartir ahí el enlace y llegó a Charlie, que era el esposo de Marisa. Y ahí empezó la conexión. Desde Nueva York, él nos escuchó y entonces contactó a Felipe y Marisa y le dijo, quiero conocerlos. Y fue cuando ya una vez que estuvo aquí le invitamos a ese, no al programa de radio, sino al grupo de lectura. A venir a participar. Al grupo de Bueno, esa parte de la historia yo no la conocía. ¿Ves? Está interesante. Pues sí, así. Voy a volver a tu proceso creativo. ¿Sos un escritor disciplinado? ¿Te sentás todos los días a escribir? No, para nada. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo lo manejas? Porque un día me decía un pintor que entrevistamos, un griego, don Rodolfo, me decía, la gente cree que yo como pintor me siento con una copa de vino, con una muchacha bien guapa a la par y paso una pincelada y después vengo y otra y la gente lo ve como algo muy utópico, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Lleva muchos borrones? Demasiados. Y bueno, ahora... ¿Es con lápiz? ¿Es con lapicero? ¿Es digital? No, es con cuaderno rayado y lapicero. Y tachones y arrancar hojas. Son más las hojas que quedan en el basurero que en el cuaderno. ¿Usted escribe todavía así o directo a...? Bueno, si estoy en mi casa y tengo una idea, escribo a mano. Sí. Yo me he pasado la mitad de mi vida viajando en buses de Turrialba a San José para Entonces ir a trabajar. en el teléfono. Entonces sí, o a veces llevaba una libreta, pero la gente lo veía uno raro si iba uno... Entonces, te va a vender tiempo, por pudor, te va a vender tiempo los números en el bus. Saca una libreta. Por pudor sacaba el teléfono y es más normal ver un mae pegado todo el Sí, día, la gente piensa que está viendo redes sociales, una cosa así. Y entonces mucho surgió así, pero sí, incluso para revisar me gusta agarrar el teléfono cuando llegaba a la casa y lo que había escrito lo pasaba al cuaderno. Pero volviendo a la parte del proceso creativo como tal, tuve una época que fue muy disciplinado, tal vez hace unos 10 años. Y ahí es donde nace gran parte de esta obra. De hecho, ahí fue donde nació exactamente. Ya cuando dije, bueno, ya he leído una
considerar una cantidad respetable de libros, ya tengo cierto conocimiento del asunto. Nunca he sido muy lector de poesía, tengo que confesarlo. Ah, ¿no? No, porque, no sé. ¿Lees más novelas? Sí, yo soy más de narrativa. Me llena más leer narrativa. Obviamente, he leído poesía hermosa, que sigo leyendo. Pues la poesía se lee más como, bueno, Como para rellenar espacios, tal vez, entre libro y Es libro. la poesía más breve. Sí, exacto. como más, o sea, no sé, como más para análisis, para... Sí, que no debería ser. El cuento y la novela es como para disfrutar. Sí, el cuento y la novela es más mágico, te lleva, te coge la mano y te Bueno, lleva. esa parte de leer la poesía para análisis a mí me cae mal, legalmente. Sí, Sí, me cae muy mal a veces que alguien adquirió el libro y después te cuento qué me pareció. O sea, ¿Para qué? Muchas gracias, ok. ¿para qué? ¿Para qué? O sea, Sí. Pero te pasa cuando lees a otros poetas que te encuentras. Que dices, Se ve un de espejo. comentárselo a él. no, que te encuentras vos como un claro. espejo de la poesía. Por eso Yo soy sigo- lector, yo no soy escritor, pero... Por eso sigo pero leyendo poesía, Sí, porque yo soy me lector, no soy identifico escritor, ni aspiro a ser escritor, pero Quizá cuando en un leo, libro hay un poema en el que uno se Te ve, marca. Y, ese es, y ahí es donde está. este es mío, dice, este lo escribieron, pero es mío. Vale la pena ese libro por ese poema. A mí me pasa Pero eso. igual pasa en la novela y el cuento. O sea, hay cuentos en los que usted es el personaje. Sí, de hecho, Dylan Thomas en su manifiesto poético decía eso, que para encontrar la gran poesía o la poesía que lo marca uno hay que leer un montón de poemas que no lo siente uno. Pero sí, a mí me gusta mucho en las noches, cuando ya todo el mundo se durmió en la casa y no tengo ganas así como de seguir la lectura gruesa o la principal. La que da Yo, sueño. Ir agarrando libros de poesía y voy a buscar tal poema y lo vuelvo a leer como si fuera una canción. Cuando le da uno ganas de escuchar una canción de nuevo. Y lo leo, pongo el libro donde iba y saco otro y estoy en eso. Y me gusta ese ejercicio porque es una manera como de... ¿Hay algún libro al que recurre constantemente? No sé. O sea, a mí, digamos, me gusta mucho Fernández Retamar. Los poemas constantemente Los pasas leyendo y tienes tus favoritos. ¿Hay algún autor, algún libro que usted Sí. diga, "Uf, hoy quiero leer porque me llena"? Porque es, Sí, me gusta mucho Roberto Farrós, José Emilio Pacheco Sí, bueno. y Panero. uf, loco, ¿verdad? Totalmente del otro lado, sí, Sí. pero son los tres poetas que más disfruto leer tal vez. Y al que recurre constantemente. No ¿Cuál constantemente o sí los busca. O sea, cuando usted siente un vacío, busca algo. Sí, por lo general la poesía de Farrós que es muy filosófica. Como decir, voy a la segura. Sí. Voy a buscar en otros libros, tal vez no encuentro. Exactamente. Sí, ya, Eso es como el que está deprimido y dice, voy a leer a Pizarnik. algo así. Aquí está. De una vez. Aquí Antonio está el tiro fijo. Este es el tiro fijo. Antonio Gamoneda también es un poeta que leo mucho. Ahora que vos decías, perdona que te interrumpa, ahora que vos decías que una vez se lee toda la obra de un autor y de pronto encuentras solo uno que te marcó, que vos decís, este es mío, este lo escribieron para mí, para que yo llegara a este momento histórico. A mí me pasó con Pizarnik. Yo me leí todo la literatura de Pizarnik, te compartí esos versos. La lucidez es un don y es un castigo, empieza ese. Es que depende en el momento. Claro, y me agarró en un Esté, momento en el que yo estaba, pero esté, sí. ahí se va a ver. necesitando camisa de fuerza y todo lo demás. Pero es curioso eso, ¿no? De cómo uno busca en la poesía llenar esos espacios vacíos que tiene, o esa sed de querer encontrarse en algún momento entre las dudas. Y eso, ¿verdad? eso es la literatura, creo, ¿verdad, William? Esa tiene es la... que verse. Claro, sí, yo siento que si uno no lograra esa conexión con un poema o esa identificación, pues... William, ¿te ves escribiendo más tiempo? ¿Te ves siguiendo en el proceso creativo? ¿Cómo lo ves? Vas a ser escritor toda la vida. Muy a mi igual. pesar, sí. Porque a veces me gustaría como dejar, bueno, ya hice... ¿Has tenido crisis donde dices, ya no escribo más? Claro que sí. Claro, de hecho retomé o
desempolvé Esperpentario porque después del tercer libro de poesía ya como que quedé bloqueado. Quedé bloqueado y no quería publicar más porque sentía que si escribía algo en ese momento nuevo no iba a merecer la pena publicarlo. Y así fue. A la fecha, tal vez como de unos meses para acá he retomado un poco la poesía. ¿Está escribiendo alguno? Sí. Ok, eso le iba a decir, porque este libro tenía sus cuentos ya viejos, Sí. digamos, guardados, entonces no se produjeron estos últimos años, porque Correcto. está como en un proceso, por eso quería saber si está escribiendo algo nuevo, que Sí, sabemos en este que momento de hace sí. ¿qué? 3 años está con su nieto y está en esa felicidad domiciliar que llama Sabina, que no genera nada, que no genera literatura. Correcto. Sí, ahí se acaba el proceso creativo. Sí, entonces, pucha, es como todo Hay una cosa que yo choque tengo una ahí. duda. Yo sé que no está, perdona que te interrumpa, pero ahora que vos lo dijiste, ¿la estabilidad emocional afecta el proceso creativo? Sí. Se claro que necesita sí. cierta inestabilidad, cierto amor que mueva las entrañas, ciertas dudas, decía Benetti, ciertas inmadureces, cierta falta de veteranía. ¿Va? Que lo pone a pensar. Claro, En sí. momentos más difíciles. Se necesita esa duda de que la lucidez es un don y es un castigo. Yo Usted citaba ahora está sus en versos. una época muy feliz, muy tranquilo, está muy pasivo. Entonces, Eso te iba a preguntar. ¿La felicidad, la estabilidad emocional afecta? Claro que ¿Se sí. produce menos? Sí, la parte creativa se viene al suelo totalmente. Hay que tener... Sí. Yo le voy a contar, hace 3 años nació, bueno, mi nieto va a cumplir 3 años y desde ese momento yo me dediqué 100% a ser abuelo. y a ser feliz. Sí, vive con nosotros, entonces me pasó que cuando mis hijos estaban pequeños, bueno, imagínense, tuvimos 3 hijos con 4 años de diferencia entre cada uno, entonces todos entraron a la escuela así como uno tras otro, ya luego al colegio, y yo trabajaba en San José, viajaba todos los días, entonces me perdí muchas cosas de la infancia de mis hijos por estar trabajando lejos. Incluso hubo una época en que yo me quedaba toda la semana en San José y venía sábados y domingos El a nieto ahora es trabajar. el canalizador de todo ese cariño que estaba ahí. Exactamente, entonces todo lo que no pude disfrutar con mis hijos, me propuse disfrutarlo con Vamos a mi echarle nieto. la culpa al nieto. El nieto, ¿cómo se llama tu nieto? Hugo, Hugo, te tiene muy feliz. correcto. Y eso ha afectado tu proceso creativo. No lo afectó, tal vez no lo ha afectado. Qué cabrón que soy yo, ¿va? Estoy como un abogado esperando que el acusado reconozca. No lo ha afectado porque he seguido trabajando, pero no con la persistencia que tenía hace unos 8, en el 2020 cuando salió el 2018. ¿A vos te pasó con tu hijo? Con Joaquín, que acaba de nacer. son etapas normales, claro. Porque Correcto. hay tiempos en que pues, hay abundancia, hay otros tiempos en que se seca un poco esa musa. Lo vacilón del caso es que sí estoy escribiendo. Dicen que uno no debería hablar de sus proyectos en, en proceso, pero Si me cuenta sí, algo más, lo doy una copa de vino. sí estoy trabajando en un libro de poesía en prosa. Y cuando nació mi nieto, todos mis amigos, así allegados de la literatura, me decían, ma, pero es que ya el nacimiento del nieto va a ver que va a salir un libro bien bonito de esas experiencias y no sé qué. Y no, nada que ver, no he escrito absolutamente nada de eso, porque ¿Has vuelto atrás para encontrar la inspiración? no he visto hacia adelante. Más Ah, adelante. eso es interesante. Sí, Es que de esa felicidad surgen libros, pero de autoayuda. sí, 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 es cierto, sí, De es cierto. autoengaño. Sí, de autoengaño. sí, No son de autoayuda, no, son de sí, autoengaño. son completamente. Y son los más caros en las librerías casi siempre. Sí, entonces, sí, todo el mundo decía, vas a ver, ya quiero leer ese libro con los poemas dedicados al nieto. ¿Cómo ser un buen abuelo? Los 4 McCartney acuerdos. escribió un Los libro 4 acuerdos para ser un buen abuelo. Paul McCartney escribió un libro sobre su experiencia de abuelo. Pero no, Bueno, pero lo escribió Paul McCartney, vamos a ver. Me imagino, no lo he leído. Pero... ¿Vos lo leíste? no, que se va a conseguir ese libro. Está aquí. leyendo. Pero sí, no, he retomado temas que son como obsesiones mías. ¿Qué te obsesiona? De lo que hablamos, la muerte,
la música. Siempre va a estar presente. Hay temas que siempre están presentes. Siempre están presentes. Y en mi vida la música es un pilar, desde siempre. William, Randa le preguntó ahora si hubo algún momento en que quiso ya decir hasta aquí, ya nomás se la planteo al revés. ¿Hubo algún momento en que dijo me quiero dedicar solo a la literatura y vivir solo de eso? ¿Lo pensó? ¿Alguna le pasó por la cabeza? Pobrecito yo, ¿verdad? Pobrecito a la familia, el hambre que pasó. Sí, claro, cuando estaba en el colegio me quería dedicar a escribir y a hacer música. No tenías hijos. No tenía hijos. Estaba en el colegio, era un adolescente apenas. O sea, lo pensó seriamente. O sea, dijo, yo Sí. quiero dedicarme solo a escribir. Sí, cuando entré a la universidad, más todavía, porque... Es que en la universidad uno cree que puede ser dueño del mundo. Exactamente, y entré a la sede del Atlántico aquí en Turrialba, que tiene esa biblioteca lindísima, y en ese tiempo usted entraba como perro por su casa sí, y esa biblioteca era agarraba una todos los maravilla libros antes. que quisiera. Sí. Y yo llegué directo y descubrí que al fondo estaban los libros de poesía. Entonces, ¿qué pasó? Que yo venía a leer a Neruda con Me gustas cuando callas y bla bla bla, o sea, lo más hardcore que había leído era Los Heraldos Negros de Vallejo. Imagínense, porque lo demás era de Bravo y esas cosas, ¿verdad? Bueno, de Bravo es muy revolucionario. Sí, pero... Pero faltaba leer algo más crudo. Exacto, y imagínate leer a Becker y ese mielero. Y llego a la biblioteca de la universidad y me encuentro libros de Nicanor Parra, de ¿cómo se llama? Roque Dalton, Randall Rock iba a decir, mi amigo Randall Rock, de Roque Dalton, de un montón de poetas latinoamericanos. Y yo, wow, ¿qué es esto? Esto yo no lo conocía. Esto yo no lo conocía, sí, claro. Entonces ahí fue donde empezaste a pensar, yo puedo ser como estos carajos. Pues yo creo que sí, porque como me aburrían tanto las clases de química, el laboratorio de química y cálculo 1, esas cosas, no ir a clase, voy a ir a la biblioteca. Después se lee uno Los Detectives Salvajes y quiere ser eso. Sí, la vez pasada hablamos de ese libro. Y entonces mi paso por la Universidad de Costa Rica, aquí en Turrialba, aparte de las generales, que las gané porque ya de veras, ¿verdad? Fue un rotundo fracaso, porque me pasaba las horas de clase en la biblioteca. Como lector fue una maravilla. Sí, fue una maravilla. Entonces, ¿qué pasaba? Yo leía un poema y me venía con un montón de ideas en la cabeza y me iba a sentar allá en la zona verde de la U a escribir mi versión de ese poema. Bueno, Sí, además voy a decirle una cosa a la gente que no conoce Turrialba. El campus de la Universidad de Costa Rica en Turrialba es Precioso. espectacular. Yo cursé la escuela ahí, tu hermana fue maestra mía ahí, Katia. Es un lugar maravilloso. Yo llego ahí y me devuelvo a mi infancia, es una cosa espectacular, lindo. Vos vas ahí, te devolves a esa etapa, Claro. donde eras lector, De hecho, donde soñaba ser poeta. De hecho, cuando mis hijos eran pequeños, me gustaba los sábados llevarlos ahí. ¿Por qué será que uno lleva a los hijos al lugar donde uno ha sido feliz? Les quiere como pasar esa felicidad por Bluetooth uno, ¿verdad? O recuperar. O recuperar, Esa sí. Volverse a ver así, Sí. exactamente. Bueno, William, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco Gracias. mucho la nobleza de contarnos, te agradezco mucho el sudor de tus manos que confesaste. Yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de conversar con vos, como las que tenía de conversar con Carlos, y nos quedan muchos poetas turrialbeños más con qué conversar. Te vamos a seguir molestando. Claro. Carlos va a seguirme carboneando, estoy seguro. Muchas gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias Pura a vida. ustedes por el espacio. Carlos va a seguir siendo parte del grupo. Aquí vamos a estar. Vamos a seguir molestando un poquito a la gente. Bueno, William. Muchas gracias. Quimeros y quimeras, gracias por seguirnos. No olviden visitarnos en las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook y ahí tienen que escucharnos también en Spotify. Creo que falta subir algunos capítulos. Ahí esa tarea la tiene pendiente Elías, hay que regañarlo. Viene un proyecto importante que quiero contarles, les voy a adelantar. Vienen algunos poemas que irán apareciendo en TikTok poco a poco de algunos de estos autores con los que hemos conversado y otros que tenemos pendientes, pero ya lo veremos. Salud, nos vemos, nos estamos viendo.